Ya habíamos contestado bien la 22 de una vez todo, ¿verdad? Acuérdense que estamos trabajando de la chancecito. Estamos trabajando el aprender. Hoy es 27, ¿no? Sí. Yo tengo para que terminamos la 25. Sí, sí. Porque vamos a quedar ahora con las otras profecías mesiánicas. Recuérdense que, retomando nuevamente, ustedes están colocando C en el Nuevo Testamento de las profecías mesiánicas que están en el Antiguo y que tienen cumplimiento en el Nuevo. O sea, cada vez que ustedes encuentran una C, quiere decir cumplimiento. Y estamos hablando de las profecías mesiánicas, por lo tanto, del Mesías. ¿Okay? Mesías. Entonces, espero que hayan hecho ahorita ahí esta tarea que les decía en la 25. Vamos a ver. La 25 tienen que contestar o ya la ha contestado. Ya, ¿verdad? Ok. Entonces nosotros pasamos a la 26. Vamos a ver otras profecías. Dice, vamos a repasar las 3 profecías mesiánicas en Mateo 21. Váyanse de una vez a Mateo 21, que hemos marcado. Salmo 8.2, Salmo 118, 22, 23 y Zacarías 9.9. Se recuerdan que ahí en el Antiguo Testamento lo que tuvieron que haber hecho es subrayar. ¿Okay? ¿Cuál de estas profecías corresponden a cada uno de los siguientes temas? Puede usar su Biblia marcada. Ok. Montado sobre un asno. Aida, ¿cuál es la profecía? Zacarías 9:9. ¿Y la alabanza de los niños? En Salmo 8:2. Muy bien. ¿Y la piedra desechada? En Salmo 118, 22 y 23. Muy bien. Pregunta 27. Escriba abajo cuál es el tema de estas 3 profecías mesiánicas y cuál es la cita en Mateo de su cumplimiento. Puede usar su Biblia marcada, pero no mire. Entonces, aquí queda lo práctico, que ustedes tienen que irse a Mateo 21, porque en Mateo 21 ustedes colocaron esa C. Entonces, vamos a ver. Judy, el Salmo 8.2. ¿Cuál es el tema? El tema es alabanza de los niños. ¿Y cuál es la cita en Mateo? 21:16. Muy bien. El Salmo 118, 22 y 23. Piedra desechada. ¿Y la cita en Mateo? 21:42. ¿Y Zacarías 9.9? Ay, Zacarías 9:9 sería sobre el tema sobre un asno. No. Montado, ajá, montado sobre un asno. Montado, sí. ¿Y la cita? Mateo 21:5. Perfecto. Ok. Entonces están viendo que en Mateo 21 tenemos 3 citas mesiánicas, 2 de Salmos y una de Zacarías. Pregunta 28. ¿Cuál es la cita bíblica en el Antiguo Testamento de cada una de las siguientes profecías mesiánicas? Puede usar su Biblia marcada, pero no mire atrás. Mano. ¿Montado sobre un asno? La cita de la profecía, no el cumplimiento. ¿Tu micrófono? Zacarías 9:9. Muy bien. ¿Alabanza de los niños? Salmo 8:2. ¿Piedra desechada? Salmo 118, 22 y 23. Muy bien. Si ustedes miran aquí, ¿qué es lo que uno debería aprender y que va a ser práctico? Cuando estamos hablando de las profecías mesiánicas, así como ahorita lo que ustedes están empezando a dominar, puede ser que con la misma frecuencia ustedes ya sepan en qué libro encontrarlas, pero para ver nosotros en una forma más fácil, más práctica, es buscando en los evangelios
el cumplimiento. Con el cumplimiento ustedes pueden ver sus referencias y encontrarla en el Antiguo Testamento. Es más fácil buscar el cumplimiento y saber dónde estaba en el Antiguo que a veces hacerlo al revés. Pero no quiere decir que no puedan. Si a ustedes se les queda las citas en el Antiguo Testamento, claro que sí. ¿Ok? Pregunta 29. Escriba al lado de cada una de las profecías mesiánicas abajo la cita bíblica que le corresponde en la lista de citas. Ok. Evelyn, nacido de una virgen. ¿Qué cita es? Hola, hola, buenas tardes. Nacido de una virgen, Isaías 9:2, 9:1 y 2. No es Isaías 9, pero sí es Isaías. Isaías 7:14. Exactamente. Rosario, nacido en Belén. Buenas tardes. Nacido en Belén es Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, muy bien. Judy, muerte de los inocentes. Jeremías 31:15. Muy bien. Mami, mensajero del rey. Isaías 43. Muy bien. Aida, ministerio en Galilea. Isaías 9:1 y 2. Miriam, montado sobre un asno. Buenas tardes. No te oímos. Zacarías 9:9. Muy bien. Evelyn, alabanza de los niños. Salmos 8:2. Muy bien. Irma, piedra desechada. Micrófono, Irma. Es el Salmo 118, 22, 23. Perfecto. Muy bien, todas las contestaron muy bien. Entonces, aquí vemos nosotros estas 8 profecías que ya fueron cumplidas lo vemos nosotros en el Evangelio de Mateo. Ustedes ya escribieron la letra C. Pregunta 30. La última semana de la vida de Cristo está llena de cumplimientos de profecías cómicas. Como a veces no son citadas muy largas, como a veces no son citas muy largas, no resaltan de la página impresa como las anteriores que hemos estudiado. Es decir, les están diciendo de que no las van a encontrar como encontramos estas 8 que habíamos dicho que están escritas con desviación hacia la derecha. La de ida es diferente, ella la tiene hacia la izquierda y eso me contó el domingo. Lo importante es que hay una manera para poderse encontrar, pero ahorita lo que les están explicando es que no van a encontrar lo que es cabalmente. Hoy estamos recordando esa última semana, que no la vamos a encontrar con esa desviación. Entonces dice, hagamos otro ensayo con las referencias en su Biblia. Dadas las siguientes citas del Nuevo Testamento, coloque la cita de la profecía, o sea, en el Antiguo Testamento, y en sus propias palabras el tema de la profecía. Vámonos, por favor, Miriam, Mateo 26:31. Lo leemos, por favor. 26. 31. 31 dice. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ok. Entonces, esta es la profecía de dónde, según la referencia. De Zacarías 13:7 tengo yo.
en Zacarías 13:7. ¿Y el tema cuál sería? Jesús anuncia su muerte. Ahí dice, o sea, ahí está la lección. El tema es el... Es la pregunta 31. No, es la pregunta 30 y estamos en el inciso 1. Ah, es que no la tengo contestada. Contestémosla ahorita entonces. Dice, lo que pasa es que estamos viendo, primero, con lo que tú le dices, no está anunciando su muerte. Claro, va para la muerte, pero él está diciendo ahí en ese versículo qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, si tú miras en esa pregunta 30, en el inciso 1 dice, Mateo 26:31, es la profecía de Zacarías 13, que tú ya lo encontraste. Y el tema es el Mesías como un pastor. ¿Qué es lo que acabas de leer en el versículo 31? ¿Qué iba a pasar con el pastor? Heriré. Entonces, él como un pastor Herido. Exactamente. Aparte es que miramos que ahí en Mateo 20:30 el título dice Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Sí? El título de lo que tú acabas de leer es la negación, pero el versículo que acabas de leer es en relación a lo que viene y Jesús dice lo que iba a ocurrir porque él mismo está citando lo que está escrito. ¿Ya? Y entonces con la referencia ustedes se encontraron. Vámonos ahora, por favor, para corroborar Judy, Zacarías 13:7. Muy bien. Ahorita voy. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ok. Si miran el título ahí, si están ustedes en Zacarías, dice el pastor de Jehová es herido. Entonces vemos nosotros, y si se dan cuenta, no es muy fácil uno llegar a comprender de que aquí viene y se trataba de lo que iba a ocurrir, porque nosotros no estamos acostumbrados a tipos de lecturas así o como se hablaba. Por esa razón es de que era lo que hablábamos en relación. Por eso aquí ustedes, aquí tienen muy bueno para estar practicando su hermenéutica en relación a ver nosotros en el tiempo, la época, ¿ya? Porque en esta situación el pueblo de Israel, ellos tenían como parte que Dios había determinado que las escrituras conocerlas, y en ellos, para su comprensión de lo que estaban esperando, tendrían que haber identificado. Pero a pesar de ello, vemos nosotros también que en la misma historia, que es lo que ocurre, que no, a veces ellos esperaban de una manera diferente a la espera del Mesías y saber lo que le iba a ocurrir. Si se dan cuenta de ustedes ahí con Zacarías, está hablando de un daño que le iba a ocurrir a Zacarías. Y si se dan cuenta de este Zacarías, que Jesús habla, que estaba escrito, el mismo Pedro, ¿qué es lo que hace? Viene y Pedro, recuérdense que Pedro, que no quería que Cristo sufriera, que uno supiera, al saber uno de lo que era profetizado para Jesús, debería haber conocido que era parte de él. Pero la visión que tenían para lo que era el Mesías que ellos esperaban no era de esa manera. O sea, es lo que a nosotros también nos pasa a veces en relación cuando estamos estudiando la Escritura. Podemos tener ideas preconcebidas de un Dios que sabemos que es amor, pero si no lo conocemos y qué es lo que el Señor quiere, a veces en ciertas situaciones como que a veces o rechazan o no aceptan. Yo no sé, las que estuvieron el viernes pasado que me tocó a mí dar el tema y que hablábamos en relación ante la necesidad que buscamos a Dios, y les conté de ese testimonio en relación a este pastor en donde a su hija le tuvieron que amputar la pierna. Y cuando yo les leí el testimonio, que les dije que pues, cuando puedan, a veces esos libros pues ayudan para poder uno hacer un análisis
de testimonios que se tienen, que aquel libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y que lo hemos hablado, no tiene sentido para nosotros, pero sí tiene sentido para Dios, y es lo que tenemos que estar seguros. Todo lo que nosotros pasemos, por muy doloroso que sea, tiene un sentido para Dios. Y si nosotros estamos convencidas, pero es un convencimiento por fe, o sea, esa es la fe que nosotros tenemos que tener, la seguridad de Dios, y es la fe que a Dios le agrada. Porque en el testimonio de este pastor, ustedes recuerdan algunos que estuvieron, ¿qué era lo que decía el pastor? Cuando tuvo la noticia de que su hija tenía un tumor debajo de la rodilla y que ese tumor, pues, había que amputarle la pierna, ¿qué fue lo que él dijo? Que él estaba seguro de que no le iban a amputar la pierna a su hija porque sabía en el Dios que confiaba y que Dios le iba a hacer el milagro. Y no se lo hizo. ¿Y cuál fue la actitud de ese pastor? Pelearse con Dios. Se enojó por mucho tiempo. Tan así que dijo palabras no de matar de Dios, sino que a veces, como él a veces decía, a veces las personas muy fácilmente, a veces se molestan cuando puedes decir tan fácilmente Romanos 8:28, que a veces rechazan, dicen, porque a veces debemos de tener empatía, pero también discernimiento de lo que hablamos, y nosotros sabemos que Dios tiene el control. Pero una persona se le acercó y viene y le comenta de que gracias a lo que había pasado con su hija, eso lo comenta él, viene y le dice, había surgido un avivamiento en la iglesia. O sea, de un dolor que él tenía, hubo un avivamiento en la iglesia, viendo esa situación. ¿Cómo fue ese punto del avivamiento? No me pregunten, él solo lo comentó así. Y entonces viene él, al oír que ese hombre le dice así, más se enojó el pastor, porque le dice, entonces, ¿qué va a querer Dios? Pedirme luego la otra pierna de mi hija, y luego otro brazo, y luego el otro brazo. Cada vez que se requiere un avivamiento, su cuerpo no va a ser suficiente para mantener avivamiento. Pero era una manera del dolor, peleándose con Dios. Hasta que llegó al punto él, porque está citado ahí, que él dice, tenía dos caminos. O me resistía a Dios, o aceptaba la soberanía de Dios. Y él decidió aceptar la soberanía de Dios, aunque no lo entienda. Entonces, como les digo, Dios no se trata, por eso es que cuando hablamos de la fe, y hemos dicho, la fe no es una fe ciega, es una fe en el Señor. Por eso es lo que dice Hebreos 12:2, ¿ya? Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. ¿Ya? Yo sé que no es fácil y nadie vamos a decir que las cosas, cada quien va en situaciones, pero esto es igual para todos. O sea, este es el punto de que Dios no está pidiendo para ti una cosa y para mí otra. O sea, esto es para todos. Platicábamos el domingo pasado con el grupo que tengo de estudio, les decía, miren, es una cosa es el don y otra cosa es el fruto. El don, cada quien tiene diferentes dones. Es más, existe el don de fe. En la fe, ustedes pueden percibir tres cosas. Para haber sido hijos de Dios, Dios colocó en todos nosotros el don de fe, por el cual nosotros hemos alcanzado la salvación. Eso, todos los que somos hijos, tenemos ese don de fe. Si no, no alcanzaríamos eso. Por eso dice, por gracia sois salvos, ¿sí? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, fuimos salvos por medio de la fe, una fe que Dios colocó en todos los salvos. ¿Ok? Todos teniendo esa fe, entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Fruto. Ustedes conocen que en Gálatas 5 les habla del fruto, de los 9 frutos, en los cuales está la fe. ¿Sí? Pero cuando ustedes van a 1 Corintios 12, van a encontrar que también está el don de fe. Ahora, no es lo mismo fruto que don. Y por eso tenemos que tener esto bien claro, porque cuando ustedes miran, por ejemplo, de los 9 frutos, la paciencia, yo les puse ese ejemplo porque para que no equivoquen, la paciencia es un fruto, pero ustedes no van a encontrar en los dones el don de paciencia. Busquen y se van a dar cuenta que no está como don. No me pregunten por qué, sino así está escrito. ¿Por qué?
Porque aquí no se trata, es que tú tienes el don de la paciencia. No, la paciencia no es un don, es un fruto en el cual todos, por igual, tenemos que dar. Y tenemos que estar creciendo en él. Porque lo que dice Juan 15, que cuando tenemos fruto, ¿qué es lo que hace el Señor? Podarnos para que demos más fruto. El fruto del Espíritu, no son frutos, es el fruto del Espíritu. Entonces para todos es igual. Pero ¿cómo podemos darlo? Ese es el crecimiento. Por eso es que cuando habla de la parábola del sembrador, cuando la semilla cayó en buena tierra, esta dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Es en el mismo crecimiento. ¿Por qué? Porque platicaba yo y les decía, miren, a mí también me enseñaron, y yo así lo enseñé y tuve que rectificar, cuando me decían, miren, cuando ustedes quieran paciencia, no oren pidiendo paciencia, porque si ustedes oran pidiendo paciencia, les van a venir los problemas. Y yo lo creía sinceramente porque había para mí una lógica. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia a profundidad, no he encontrado eso. No he encontrado en relación que el Señor enseñe, no ore pidiendo paciencia, ni ore. La paciencia la tenemos que dar. Dios sabe cómo nos va a probar. Ese es el punto. O sea, oren o no oren pidiendo paciencia, todos estamos obligados a tener paciencia. Tal vez admiramos a algunos y a veces decimos, este tiene paciencia de qué dicen, de santo, algo así creo que dicen, ¿verdad? ¿O no? Sí, y de todos, santo. ¿verdad que sí? De santo, ok. Y todos los que estamos aquí siendo hijos de Dios, ¿qué somos? Somos santos. Somos santos. Entonces por eso es que hay que aprender a estudiar para no, por ignorancia hacemos cosas, pero no nos exime la ignorancia, ¿ok? Entonces así vamos entendiendo. Entonces, ¿por qué les llevo en esto? Para el punto también en eso de comprender, por eso dentro de las profecías, y podemos nosotros en esta manera poder también tener un poco, no empatía, pero sí conocer, porque somos tan fácil para poder como juzgar a lo que vemos aquí, la forma en que se comportaron con Jesús. Y a veces nosotros estamos en esta época, nos decimos cristianos, ¿y qué conocemos de Cristo? Yo les felicito porque están estudiando teología, están tratando de buscar. Pero imagínense todas aquellas personas que conocen dentro de la Biblia. Hoy estamos viviendo, recordando una semana, y por eso así me decían mis hijos, ya no querés que digamos Semana Santa. Pues yo les digo, no, con eso se condenan, pero les digo Semana Mayor, porque es una semana que verdaderamente no está malo que descansen. Pero como tal, si en verdad quisieran ser santa, apartada de verdad de buscar a Dios, ¿qué es lo que muchos buscan? Divertirse, pasear, descansar. Ok, algunos sanamente, otros no. Los que se dicen cristianos, pues ¿cómo? Hasta cuando hablaban muchas cosas que a veces en ignorancia hacemos cosas que a Dios no le agrada, y a veces por hacer concesiones con la familia. Entonces tenemos que, ¿verdad? Conforme vamos nosotros conociendo, no podemos más amar a nuestra familia que a Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro. Pero eso no quiere decir que detestamos a nuestra familia. Por amor a Dios que tenemos nosotros, entonces tenemos que hacer el papel que Dios quiere que hagamos. Pero que el que va a actuar en los corazones de nuestra familia es Dios. Pero tienen que ver en nosotros esa evidencia del Dios que amamos, no solo del diente al labio. Muchos de aquí, por ejemplo, tal vez Irma no, pero como diría, a excepción de Irma, porque aquí todas, bueno, Miriam también, pero Miriam tal vez alguna vez cuando estuvo, por ejemplo, lo que tenemos hoy dentro de la iglesia, la vida dolorosa. Como tal, claro, es algo que recordar y es una obra teatral. Pero yo les comentaba y les digo, hay cosas que no es correcto, como hacen ciertas escenas teatrales. No es correcto poner a los fariseos cantando un rap, porque el punto es personas que llegan por primera vez, posiblemente personas que ni leen la Biblia, pero miren, se les queda más por lo que entra por sus ojos, a veces por lo que oyen. Entonces todo lo que ven en el escenario van a pensar que sí fue. Se lo digo porque me lo preguntaron a mi persona, y eso está en la Biblia. Y eso está en la Biblia. Y
Mejor les digo lo que está bien, no son mentiras, pero viene y pareciera uno como que diga, ay, ya está encuadrado, ¿verdad? Es una manera que, y el mismo que vamos a hacer, es una manera de poder atraer. Y alguien decía, ¿cómo dicen? Lo hollywoodense no se les quita hacer lo mismo que hacen en el mundo. Y uno dice, pero, y podrían decir así, pero no te dices cuenta todas las personas que pasaron. No es impresionarse por la cantidad de personas, porque lo más triste sería, que les digo, del seguimiento que se le dan, que es uno. ¿Cuántas de todas van a perseverar, permanecer? Yo no lo sé. No lo sé. Pero el punto es que de la manera que si lo que tocan son sentimientos, recuérdense que la misma parábola habla en relación a la semilla que cayó en pedregales y en espinos. Y por eso siempre he dicho, cuando ustedes miren que las personas pasen, oren, intercedan, que Dios en su misericordia cambie. Dios no necesita de que busquemos una manera para ser atractivo, es que no es buscar hacer atractivo el mensaje, es hacer lo que dice la Biblia. Y solo les doy esa reflexión para que, ¿por qué? Porque el día que estudien también en Santiago, todo eso, miren todo lo que nos falta estudiar y vamos a ir viendo, de verdad nos damos cuenta de eso. Yo les digo, en lo que sigo estudiando todo esto, es ese punto. Ver de que nosotros estamos en un mundo en el cual nosotros, nuestra ciudadanía no es en esta, pero somos embajadores. Y entonces nosotros tenemos que llevar esa luz. La luz está como está en la Biblia. Entonces, no buscarle una atracción para que sienta, porque ¿de qué sirve que vayan muchos, pero sin la comprensión de lo que es verdaderamente el amor del Señor? Solo es, como dirían, arrancón de carro viejo. O llamará de tusa, como dirían, tal vez en refranes así. ¿Ya? Entonces, de verdad, guardemos en eso. Y eso no quiere ser anticuado. Si Dios, ¿desde cuándo tenemos nosotros que viene de la Escritura? ¿Cuánto tiempo tiene? Y esto no ha cambiado. Pero nosotros tenemos que ser tampoco, como diría Santiago, no podemos ser. Les decía, hay cosas, hechor y consentidor pecan por igual, les decía. Eso no está en la Biblia. Pero es lo que les dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, lastimosamente, yo tenía años, o sea, no había visto la obra, no he ido. Pero por cierta situación tuve que la vi en la televisión y me di cuenta, por eso me preguntaban. No porque yo les decía, mire, busque, sino no me puedo quedar callada porque sé que no es correcto, yo solo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. No estoy diciendo, ay, que quiten la hora, sino oremos para que, ¿verdad?, tengan ese corazón de buscar, porque yo tenía una de las que llegaron y dice, ay, es que yo traje invitados, ¿verdad? Porque así como pueden aprovechar de traer invitados, porque así de ver obras y todo eso les puede gustar de una manera. Porque le digo, no te sientas mal, más bien cuando uno mire, entonces eso puede dar pauta para poderles impartir el evangelio, para hacerles ver, miren, no, pero en la Biblia no estaba así. Claro, para que vean que nosotros lo que estamos predicando es lo que dice la Biblia y no nos debe de avergonzar, ¿ya? No tenemos que justificar. Como les digo, podemos comprender, pero no justificar, porque comprendemos lo que es la naturaleza humana y que busca de una manera, pero no la justificamos. ¿Ok? Entonces, todo esto, ¿por qué les digo todo esto? Por lo que estamos viendo de las profecías, para comprender igual lo que pasaba al pueblo, por la misma falta de conocimiento. En Mateo 27:35, Evelyn, ¿qué dice? Dice 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Muy bien. Entonces, en Mateo 27:35 es la profecía de ¿a dónde te manda tu referencia? De Salmos 22:18. Muy bien. Y entonces vamos al Salmo 22:18, Evelyn. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Entonces vemos que sí, ¿verdad? No tiene desviación ni nada, ok. Entonces, ¿cuál sería el tema ahí? El tema es de que repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Ok, puedes poner todo eso. O sea, el punto, por eso miren que les dicen ahí que ustedes coloquen el tema con ustedes. Alguien lo puede hacer más pequeño, otro lo puede hacer más largo, pero vemos que con el título o el tema que ustedes están colocando es la comprensión. Miremos por favor ahí a Mateo 27:48. $27.48 dice, pero los otros, no, es la 47, pero al instante corrieron unos de ellos tomando una esponja y le empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la referencia, o sea, es la profecía de qué en el Antiguo Testamento? Ahorita veo. 27:48. ¿Tu Biblia sí tiene referencias? Sí, aquí tengo, me manda a Salmo 69:21. Ve a leer Salmo 69:21. Ahorita. 69:21. Ay, me manda Salmo 69:21, pero no tiene. Ay, sí. ¿Sí? ¿Qué te dije? 69. O 69:21. Ajá. Ay, Dios. 69:21. Dice. Y me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Muy bien. Entonces, Mateo 27:48 es la profecía de Salmo 69:21 y el tema es, ¿qué tema? ¿Cómo lo pusiste? Le dieron a beber vinagre. Perfecto. Muy bien. Entonces dice pregunta 31. ¿Se ha dado cuenta usted de un hecho sorprendente? Todos los eventos principales de la vida de Jesús y aún hasta algunos de los detalles menores fueron profetizados siglos antes de que sucedieran. Por ejemplo, esto que vemos de darle a beber hiel, ¿sí? De repartir sus vestidos. ¿Ya? Las profecías mesiánicas y sus cumplimientos exactos en la vida de Jesucristo son evidencia de que la Biblia no es una creación humana, Rosario, sino es inspirado por Dios. exacto, porque a través de tanta diversidad existe una Unidad increíble, puse yo. exactamente, ese es el punto. Ver, y era lo que les decía, y por eso no nos perdamos, o sea, tal vez no sea fácil en algunos momentos ver en esto, pero el hecho de que no sea fácil, lo que sí nosotros debemos quedar bien sentados es que la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se explica, se interpreta por ella misma. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa diligencia de no sacar los contextos, sino comprender en toda su totalidad, y por eso es que estamos estudiando. Perseverar en ello. Y aceptar que cuando nos hemos equivocado, rectificar. Pero no vivir tampoco en negación. ¿Ok? Entonces, 32. El cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que hemos visto se encuentran en el Evangelio, Judy. Según Mateo. Muy bien. Una de las cosas que también van a aprender, y ustedes miran los evangelios que a veces pasa y uno dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, y no, a veces nos comemos esa palabra, según, porque no se trata del Evangelio de ellos. ¿Ya? No se trata de ellos, sino según ellos, porque de que se trata de Cristo. ¿Ok?
Mateo, pregunta 33, es el evangelio que más cita profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así demostraba el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesucristo, el verdadero Rey Mesías, de acuerdo con el tema principal de su evangelio. ¿Cuál es el tema principal de Mateo? Irma, que lo vimos en el libro 1. El reino de los cielos. Exactamente. Y creo que ya habíamos visto que puede ser identificado bajo 3 nombres. Reino de los cielos, ¿cuáles son los otros 2? ¿Se acuerdan? Reino venidero. ¿Reino de qué, mami? Venidero. No. Eso es aparte cuando vimos nosotros por las épocas. Pero, ¿cuál es lo mismo que significa? ¿Bajo qué otro nombre también estaríamos hablando del reino de los cielos? Que se trata de lo mismo. Reino de los cielos. Ok, es el reino de Dios y el reino de Cristo. Cuando ustedes leen en la Biblia el reino de los cielos, el reino de Cristo y el reino de Dios, estamos hablando de lo mismo. Muy bien. Rosario, ¿con qué propósito citó Mateo tantas profecías mesiánicas? No la he contestado, pero pienso que el propósito es de verificar las profecías del Antiguo Testamento. No era para edificar. O sea, si es lo que estamos viendo, que Mateo es el que más citas mesiánicas tiene, pongámonos nosotros por eso para ese momento. ¿Por qué Mateo cita tantas citas mesiánicas? ¿Qué está evidenciando? Que recuerden que habíamos hablado, el Evangelio de Mateo, ¿a quién iba dirigido? ¿A qué mayormente? ¿A qué público? A los gentiles. No, a los judíos, ¿no? Exactamente, a los judíos. Y los judíos son los que conocían y esperaban un Mesías. Entonces, ese es el punto. ¿Qué era mostrar que Jesús era el Mesías? Yo lo que puse para afirmar que Jesús era el Mesías esperado, según la profecía. Sí. O sea, está evidenciando con tanta profecía el cumplimiento en Jesucristo. Por eso es que en Mateo encontramos más profecías mesiánicas que en los otros evangelios. Ok, entonces dice aquí para la peña. A ellos le llaman peña a lo que nosotros hacemos aquí, como que hablábamos de la célula o como lo que hablamos aquí en nuestra reunión de escuela. Uno de los salmos mesiánicos más conmovedores para los judíos era el Salmo 2. Hago una comparación entre el Salmo 2, del 7 al 12, con Mateo 3:17. Entonces, Evelyn, leamos el Salmo 2, del 7 al 12. Y Irma, leamos después, que lea Evelyn, Mateo 3:17. Bien. Muy bien. Dice entonces Salmo 2 del 7 al 12. Dice, el reino del ungido de Jehová. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto tu ira.
Bienaventurados todos los que en él confían. Muy bien. Ok. Me dijo 3:17 Mateo, ¿verdad? Ujú. Mateo 3:17 dice. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunto, en sus Biblias, ¿este Mateo 3:17 tiene referencia, sí o no? Sí, tiene ¿A dónde nos manda? Isaías 42:1, Mateo 12:18, 17, y Marcos 9:7, Lucas 9:35. Ok, cuando va en los otros evangelios es en relación a, porque si ustedes se dan cuenta, tanto en Marcos como en Lucas, ahí tenemos ese mismo episodio que acaba de leer Irma y que luego lo estudiaremos. Pero en relación, yo les decía referencia en relación al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Irma comenta que tiene su referencia de este 3:17 a Isaías 42:1. Ok. Judy, leamos Isaías 42:1. Muy bien, ahorita le leo. Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia, a las naciones. Ok. Entonces vemos nosotros en este punto, por eso es aquí cuando dice, haga una comparación del Salmo, lo que leyó, todo lo que leyó Evelyn, y viene y nos hace con solo el versículo de Mateo 3:17. ¿Por qué era dentro de la comparación? Porque cuando Evelyn leyó el primer versículo en el 7, habla en relación a lo mismo que ustedes leyeron en el 3:17 y vuelve a repetirse en Isaías, en relación al Dios Padre, cómo se refiere del Hijo. Y cuando habla te engendré, acuérdense que no se trata de que Cristo fue engendrado por Dios en el punto de que pensarlo en una persona como tal. Por eso es de que algunos cuando viene y Jesús, cuando habla en Juan 1:14, que tomó la forma de hombre, que fue la encarnación y habitó con los hombres, recuérdense que Jesús en la esencia como divino tiene los mismos atributos que Dios Padre, eterno, no tiene ni principio y fin. O sea, Cristo no es creado, no es creado por Dios. Cuando tiene el principio ha sido eterno. Entonces nosotros no podemos tener una respuesta en relación a Cristo desde cuando existe, porque siempre ha existido. Y para la mente humana, ¿eso qué es? Muy limitado, por lo que la comprensión en una totalidad no podemos. ¿Cómo podemos entender eso con una lógica humana con nuestra mente tan limitada? No podemos. ¿O alguna de ustedes me puede dar alguna explicación para que yo la pueda entender? Pero así dice la Biblia, y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creerle por fe. Eso es lo secreto de Dios. Él está en una eternidad. Hasta si nosotros tenemos, pensando en una... ¿De cuándo existe? ¿Para qué? ¿Qué beneficio traería? Solo por pregunta, hacerlo así uno como humanamente. ¿Habrá algún beneficio sabiendo eso? A la larga, pensándolo así. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, de ese Dios es el que hablamos, del cual no es comprensible, porque si fuera tan comprensible para nosotros, en su totalidad lo hemos hablado, seríamos como Él, no somos como Él. Y Él solo nos deja lo revelado que quiere que nosotros entendamos. Entonces dice, ¿qué significado tenían las palabras de la voz de los cielos? Y por eso es lo que hablábamos en relación a estos versículos. En el bautismo de Jesús, a la luz de la esperanza mesiánica del Salmo 2,
Porque cuando vemos nosotros qué era, cuando después que lo que leyó Evelyn, es en relación a lo que Dios viene y le da al Hijo. Y cuando vemos nosotros en Mateo, vemos el cumplimiento que se da en Cristo, que es el Hijo de Dios del cual esperaban, al cual por él y para él son todas las cosas, al cual a él le dará los reinos, el cual viene y compra nuevamente a salvar lo que se había perdido. La verdad, eso es la magnitud del mismo y la profundidad como tal. Nosotros podemos ver en esto del amor que el Señor tiene para con nosotros, que no podemos comprender ese amor. Pero así es el Dios del que nosotros hablamos. Entonces dice, toda la Biblia es importante, porque Jesucristo mismo es su tema central. Como cada página es inspirada por Dios, toda la Biblia es para nosotros. Adoremos pues a Dios Padre, quien la inspiró, a Dios Hijo, quien la cumplió, y a Dios Espíritu Santo, quien la hace vivir para nuestra situación actual. Ahora vuelvo al principio, ¿ok? Cuando me preguntaron, cuando empezaron con la lección 39. Ahora viene al terminar la lección, en eso consistía. Ahora vuelva al principio y escriba la cita en la línea de cada profecía. Entonces me imagino que eso ya ustedes lo habían hecho, porque por eso me preguntaban y querían la contestación. Entonces hagámosla como estamos aquí, cabal. Empecemos con Judy. Nacido de una virgen. Isaías 7:14. Muy bien. Manu, en Belén. Miqueas 5:2. Muy bien. Aida, muerte de los inocentes. En Mateo 2:16. No, porque no era en relación a Mateo, sino a... Sí, ya era antes. Ay, Dios, tengo que buscar. Ok. Ay. Vamos a dársela, vamos a... Irma, ¿la tiene? Muerte de los inocentes. Micrófono. Muerte de los inocentes. ¿No? Muerte de los inocentes, Jeremías 31:15. Muy bien. Evelyn, mensajero del rey. Ay, fíjate que esa no la había contestado, mensajero del reino. Isaías 40. Te puedo dar las otras. Ahí está. Ok. Isaías 43. Ok. Dime la quinta entonces, Evelyn. Ministerio en Galilea. Ay, Dios mío, ministerio en Galilea. Todos los destinos. Todas las no, yo lo que tengo es montado sobre un asno, Vamos a alabanza de los niños y piedra desechada. Vamos a ver. Ese sí no. Rosario, ministerio en Galilea. Isaías 40. Galilea, 9, Isaías 9:1-2. Ok. Entonces, Rosario, montado sobre un asno. Ahora sí la dijo Irma. Zacarías 9:9. Ok. Rosario, alabanza de los niños. Alabanza a los niños, Salmo 8:2. Muy bien. Judy, piedra desechada. Salmo 118:22. Y 23. Y 20. Muy bien. Perdón, sí. Bueno, entonces con eso culminamos con la lección 39 en relación a estas profecías. ¿Sí? ¿Algún comentario o duda? ¿Sí, Irma? Sí, fíjese que yo sí tenía tengo una duda todavía, porque decía que nos fuéramos a una página de nuestra Biblia. Y vamos a revisar dónde lo vi esto. Hablaba de 800, como... Exacto. Una página donde le dice el número de página y con las letras. Exacto. Lo que pasa es que como no, ya habíamos platicado en esto. ¿Qué es lo que pasa? No, pero no está bien. El punto era de que, yo les decía, cuando iniciamos este estudio, por ejemplo, aquí este estudio de teología les manda a decir
la Biblia específica que ellos querían que tuviéramos, ¿ya? Entonces, al tener esa Biblia específica, por eso es que ellos hacen referencia en relación a la página, porque entonces hubiesen encontrado en dicha página. Por esa razón les comentaban algunos que vienen y me dijeron, mira, a mí me sale otra página. No hay ningún problema. Lo único que les cambia es el número de la página. Algunos, por ejemplo, cuando teníamos de las referencias que teníamos con las letras, que eran las letras del alfabeto pequeñitas, arriba de alguna palabra, no todas lo tienen en su Biblia. Por ejemplo, las que estuvieron, se recuerdan que mi hermano dijo que tenía un asterisco. Y sí es cierto, su Biblia, yo la fui a ver y tiene asterisco, pero, ¿qué es lo que pasa? Llegar a comprender que ella, por ejemplo, que en la página derecha tenía 3 asteriscos, o sea, encuentran en diferentes palabras y en total hay 3 asteriscos, que era lo que tenía que aprender. Que el primer asterisco era buscar la primera referencia, el segundo asterisco era la segunda referencia y el tercer asterisco la tercera referencia. O sea, todo eso es una manera de poder enseñarnos a nosotros cómo utilizar la Biblia, porque ya hemos hablado, los manuscritos no están escritos como nosotros tenemos aquí, no con títulos, no con versículos, no con referencias. Los estudiosos de la palabra, los traductores, han buscado de la manera que sea más comprensible y también evidenciando la veracidad de la Biblia, o más que todo lo que ahorita estamos aprendiendo, la unidad que tiene en relación a que no hay contradicción, no tiene errores, pero poder comprender de qué está hablando. Entonces, por eso para nosotros hoy en día es un poco más práctico, pero tenemos que saber. Por eso es de que hasta también algunos, parece increíble, pero alguien que está empezando viene y mira las abreviaturas, no va a saber de qué libro, si no sabe ni cuáles son los nombres de la Biblia. Por eso es de que se recuerdan las que estudiaron la facultad nivel 1, que es una de las cosas que los mandan a hacer, a que se aprendan los 66 libros de la Biblia. Para que, porque por ejemplo, les digo, viene alguien y les dice, el libro de Edith, busquen en el libro de Edith. Alguien que no conoce la Biblia y tiene una Biblia empieza a buscar Edith, ¿y dónde está Edith? Y no la encuentra. ¿Por qué? No existe. Porque no está. O sí existe. Bueno, no sí, está pero la en los Biblia. apócrifos. Por eso. Ahora tú mencionas apócrifos. Dile a alguien que está empezando, es que hay libros apócrifos. ¿Y qué es un apócrifo? Ese es el punto para nosotros. Conforme vamos, y hay muchas cosas que para nosotros ya se vuelve así que lo entendemos, pero nunca se nos olvide de dónde empezamos, para que cuando con otras personas también tenemos que tener ese pensamiento para poderles enseñar, y no que ya sepan hasta el punto donde ustedes ya saben. Entonces eso fue lo que pasó ahí hoy. Muchas gracias. Muy bien. Entremos entonces a la lección 40, que dice la inspiración de la Biblia. Pregunta 1. Cuando usted comience a hablar a la gente acerca de la vida y el mensaje de Jesucristo, probablemente pregunten, ¿cómo lo sabe? ¿Y cómo lo respondería Judy? Yo le respondería que todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Porque fue aquí. Pero si se da cuenta, la pregunta número 1 ahí le dice, ¿de la? Sí. Palabra de la. Bueno, de la palabra de Dios, ¿bajo qué otros nombres le conocemos? La Biblia. Exactamente. Las personas a veces están habituadas y saben de ese libro. Como dirían, la Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. A veces hay casas que tienen diferentes estilos de Biblia y no lo leen. Y el mantener una Biblia en la casa, eso no lo saben. ¿Ya? Entonces, por lo menos, si nos preguntan, es la Biblia. Pregunta 2. Como muchos creen que la Biblia no es más que una colección de historias irreales, probablemente respondan, pero ¿cómo sabe que lo que dice la Biblia es verdad? Entonces, basándose en las lecciones 38 y 39, usted podría hablarles de Aida.
Que la Biblia es una unidad perfecta. ¿Ok? ¿Y ve? La unidad perfecta y el cumplimiento de las profecías. Ahí está. Con eso viene. Claro, van a seguir preguntas, ¿a qué va? Por eso dice, ¿cómo sabemos que tiene esa unidad? Ok, las mismas evidencias del cumplimiento de las profecías mesiánicas lo demuestran. Pero era lo que yo les decía, si ustedes en alguien viene, ¿cómo sería para ustedes más fácil? ¿Ok? Decir, me voy al Evangelio, voy a ver mi chivo con su misma Biblia que tienen en estudio, todas las letras que encontraron con C, que saben que es el cumplimiento, tienen la referencia y la llevan al Antiguo Testamento. Como hemos hablado, no se trata que nosotros también los convenzamos. Nosotros solo evidenciamos lo que está aquí. No podemos forzar a nadie, porque la gente, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es lo que nos dice. ¿Y por qué creen un Dios que no ven? Puede llegar a ese punto. ¿Cómo creemos en un Dios que no vemos? Si les pregunto aquí, muchos me dirían muchas cosas diferentes, pero no se trata por el mismo, o sea, sí parte del convencimiento que nosotros tenemos, pero el mismo convencimiento que nosotros tenemos que mostrar evidenciado en la Biblia. Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, y hemos hablado de Romanos 1, en donde la misma creación da evidencia a su existencia. ¿Por qué? Porque la misma pregunta sería, las personas que no creen, ¿por qué no creen? ¿Cómo pueden demostrar si a la larga llega la pregunta y uno va, ¿y qué creó? Hay un creador, tiene que haber un creador. Y se requiere más fe con las teorías que dan y lógicas que tan sencillo tenemos en Génesis y tenemos ahí la respuesta de la misma creación. Hay un ser supremo. El hombre ha manejado de lo que hay en la tierra, pero el hombre jamás ha creado algo por sí solo. De todo lo que el hombre ha creado, ha necesitado de lo que hay aquí en la tierra. Entonces, a la larga, si van retroceso y retroceso y retroceso, hasta cuando uno decía el átomo, la partícula más pequeña, ¿quién colocó el átomo? Alguien tuvo que crear el átomo. O sea, siempre vamos a llegar a ese punto, un creador. Y la Biblia es lo que nos dice. ¿Ok? Entonces, 3. Esta evidencia proviene de la Biblia misma. Por lo tanto, se le llama, mami, ¿qué le pusiste? ¿Evidencia interna o evidencia externa? Ay, yo le puse evidencia externa. No, es interna, porque es de la propia Biblia, es interna. Puse con duda, había puesto interna y estaba con duda. Ok. Entonces en la 4 dice, alguien que tiene sus serias dudas respecto a la Biblia, podría pedirle evidencias que provengan desde afuera de la Biblia. Este tipo entonces de evidencia, ahí sí se llama Evidencia externa. exacto. O sea, lo que pasa es que ahí entonces nosotros vamos viendo, por ejemplo, decir, aquí nosotros, como les digo, para con nosotros y para mi persona con ustedes, no me es difícil enseñarles eso porque ustedes tienen el corazón preparado y están creyendo. Pero cuando nosotros tenemos que hablar que alguien, por eso tenemos que empezar por nosotros mismos. Y por eso tenemos que estar bien cimentados. Y por eso tenemos que crecer en conocimiento. Porque imagínense, y ahora lo que les digo, de repente ustedes vienen y oyen a un científico, por ejemplo, como lo que pasó con la teoría de Darwin, que descendemos del mono, ¿verdad? Y se enseñó y se creía, y muchos han creído, sí, miren cómo se parece a Björn, si miran la película El planeta de los simios, que ya en un momento ya las versiones ahora los simios son los que dominan el mundo y al hombre lo han convertido como el animal. Las mismas películas. Entonces viene es que de verdad no le han visto la mirada a los monos, pareciera que piensan y ponen cosas así, ¿ya? Y el hombre como tal, y no hay cosa de que de tanto, hay una cosa de que tanto repetirla y repetirla y repetirla, que se llega a creer. Ya es lo que hablamos. Era lo que a veces yo les preguntaba y de verdad yo me acordaba, pues, ya me comentaron, pues practicábamos, y les decía, miren, ya tengo hace cuántos años pasé la primaria, pero cuando a veces miro yo dentro de eso y por eso preguntaba, decía que no me
recuerdo cuando nosotros nos enseñaron la era del hielo, la era cuaternaria, el hombre de Cromañón, la invención del fuego y cosas así. Y cuando todo eso que me enseñaron, yo voy en la Biblia y no es así. Ponían el hombre cavernícola que no aprendió, no hablaba, sino era señas. Pero ¿de dónde se sacaron todo eso? Pero nos los enseñaban y lo creíamos. Como que les dijera yo, y espero ya hemos hablado, que hablaban de Tecunumán. Y Tecunumán nunca existió. Es una leyenda. Cuando hablan, alguna vez les enseñaron por qué decían que nuestra ave nacional, ¿cómo se llama? El quetzal. el quetzal, ¿por qué tenía el pecho rojo? Alguna vez de mis épocas, vamos a ver quién es, porque las que son muy jovencitas, ¿no? Pero ya a mí me contaron de que era porque cuando los españoles hirieron a Tecumán, entonces el quetzal se posó en su pecho y por eso le quedó rojo. Ajá, sí. Miren, parece increíble, pero o sea, uno mira y les digo, a uno le enseñan eso en su niñez y por eso es lo que pasa. El niño todo lo cree. Entonces uno al creerlo, esa es la explicación. Hay cosas que a veces, y por eso les digo, tampoco podemos tener, por eso dice, vayan ustedes, vamos a ver, Miriam, 1 Corintios 14, 20. Primera de Corintios 14, 14:20. 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí está. ¿Por qué? A veces cuando uno dice, ay, es que como un niño, ay, Dios, va a ser engañado. O sea, Dios no quiere que seamos así, sino que seamos maduros. Por eso, ¿por qué? Para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Que creer sinceramente no es suficiente, por eso les digo, podemos creer sinceramente y estar equivocados. Entonces, para ser maduros en el modo de pensar es a través del conocimiento de la palabra. Aquí es donde tenemos nosotros, y es lo que estamos hablando, por eso, de estas evidencias que tenemos. Como les decía, si ustedes quieren saber de cómo hacer un pastel, no van a ir a la Biblia. Pero de lo que nosotros tenemos que saber, porque muy fácilmente yo oigo a veces y dicen, y ojalá de verdad los que así hablan tengan la solvencia de estar con ese conocimiento y seguir buscando, porque lo sabemos, pero una cosa es saberla y no hacerla, de nada sirve. Cuando dicen, es que el manual para la vida, ¿dónde está? En la Biblia. Pero si no leen el manual, hacen como siempre nos pasa cuando compramos las cosas y traen manual. ¿Qué hacemos? Armamos como nosotros tenemos nuestra lógica y cuando nos atoramos, vamos a ver el manual para ver en dónde nos equivocamos. Igual hacemos en el conocimiento de Dios. Lo que hemos oído por aquí, por allá, y como es un Dios de amor, y hacen la explicación de un Dios. Pero cuando se vienen con conflictos de pecados, en donde se mira que hay equivocación y no conocen el manual, por eso les digo, en cuando quieren avalar el pecado y solaparlo con el amor, por desconocimiento de la palabra, sí, mire. Doctora, perdone, tengo una duda. ¿Qué quiere decir cuando dice que seamos niños? Y la malicia. Ok. ¿Qué es? Pensemos primero. ¿Qué es la malicia? Malicia. No. Ok. La malicia viene de maldad. O sea, sean como niños en la malicia. O sea, si ustedes ven, ¿qué quiere decir? Los niños, por eso hablamos de los niños en su inocencia, no traen maldad. ¿Ya? Ellos no saben, por eso cuando a veces decíamos, yo les decía a veces cuando no comprendemos, por ejemplo, un niño va creciendo y viene el niño y se toca sus genitales.
Y si alguien, un adulto, mira que se toca su gente, o así va, le pega a veces y dice, no sea sucio. Pero en él no hay maldad. Al no comprender, él se está examinando su cuerpo. ¿Qué sabe él de eso? ¿Qué es ser sucio? Pero conforme va creciendo y eso es otra cosa, ¿ya? Es como decir, los niños, por ejemplo, oyen que están diciendo malas palabras y todos y las repiten. Y máximo si la aplauden los demás y creen, el que sabe que está haciendo una mala palabra, si es aplaudible. Eso es entonces él. Por eso dice, en el modo de pensar, en la malicia, en la maldad. No estamos diciendo, entonces puedo decir malas palabras. No. Estamos diciendo comprender que el niño en una inocencia, por eso nosotros no ver la maldad. O sea, a veces la gente dice, es que tú ves todo el bien en las personas. O sea, nosotros sabemos y por eso tenemos que tener entendimiento. Pero no, por eso, aquel que está acostumbrado a ser desconfiado de todo, ¿qué pasa? De todo desconfía. No estamos diciendo, también sea confiado. No. Por eso es que dice el Señor, sean maduros. Y al ser maduros, entonces no vamos a estar nosotros pensando, por eso, porque tenemos aquello, que nosotros ya estamos pensando por los demás. Y no, este tiene una doble intención. Por eso les decía, a veces como estamos en un mundo, nadie puede dar algo porque, ¿qué quiere? ¿Eso qué es? Pensar mal. Pero si tienen ese pensamiento como niños, que no tiene malicia, no van a pensar que están buscando algo, sino más bien, van a agradecer. Es como aquel niño, ¿se recuerdan cuando hacen aquella comparación, los niños, en uno muy optimista y el otro pesimista? Que viene al pesimista, niño, le regalan una bicicleta, ¿y qué es lo que hace? Se alegra en ese momento, pero como es tan pesimista, empieza, y me voy a caer de la bicicleta, y me voy a fracturar, y me van a poner yeso en la pierna, y ya no voy a poder caminar, y ya hizo todo el drama. El niño optimista, viene, y ¿qué es lo que? Recibe una caja, y cuando destapa la caja, ¿qué es lo que tiene? Estiércol de caballo. Y está contento. Y entonces le dice, ¿por qué estás contento? Si te dieron estiércol de caballo. Porque si aquí hay un estiércol, por ahí anda el caballo. Entonces viene, el punto es esa inocencia de que algo bueno. ¿Ya? Pero hay que ser maduros para no caer, y por eso es lo que cuando habla también el Señor Jesús, hay de aquellos que hacen tropezar a uno de esos pequeños. ¿Sí? Ahora sí, miren. Gracias, Miriam. Bueno, pregunta número 5. Entonces se dan cuenta, evidencia interna, la Biblia. Evidencia externa y afuera, fuera de la Biblia. Pregunta 5. Aclaremos lo que significa evidencia externa. Nos referimos a la evidencia que proviene desde afuera de la Biblia y que confirma los detalles de la historia bíblica. ¿Cuáles de los siguientes son evidencias externas? Aida. El descubrimiento, o sea, ruinas que confirman que los muros de Jericó se cayeron tal como dice la Biblia. Eso es externo. Exacto. Y también, Entonces, la D también. Ok. O sea, la unidad de los 4 evangelios no es externa, esa sería Es interna. el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Son internos. Entonces, ¿y cómo pusiste el manuscrito de un historiador llamado Josefo, que confirma muchos detalles del Nuevo Testamento? Eso es externo. Ahora ahí vamos. ¿Se dan cuenta? Les digo que aquí se lo están colocando. ¿Alguna vez han ido a buscar con ese historiador? No me digan, solo piensen. Que a veces dirán, pero yo me compro el libro. Pero ahora con el internet pueden buscar. Pero bueno, vamos a eso. Nos damos cuenta que podemos nosotros, y aquí nos están facilitando hasta de ciertas cosas, cómo podemos tener evidencias externas, y es bueno que ustedes lo tengan presente para un día si alguien les demanda. Pero digo, no es ganar batallas campales, ¿ya? Sino estar preparados cuando vienen y piden. Pero si no lo sabemos, es mejor quedarse callado
y no enojarse. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Eso es algo que nos debe quedar bien claro. Dios no necesita que nadie que lo defienda a Él. Él más bien nos colocó la palabra para que el que quiera creer, que crea, y el que no, lo desecha a Él. Él no va a cambiar, que era lo que hemos dicho. Las personas no pueden imaginar, si estamos hablando de un Dios amor, que vaya a haber una condenación eterna. Pero la Biblia lo dice. Entonces no se trata de que si quieran creerle o no pueden creer que un Dios es así. No se trata de eso. Si Él lo dice, lo va a hacer. Está diciendo. Después, cuando vengan las consecuencias, Él lo había dejado escrito. Por eso el mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Él dice y lo hace. ¿Ok? Entonces, pregunta 6. Si el relato de un episodio se escribe mucho tiempo después de haber ocurrido esta, vaya a la memoria y entran errores en el relato. ¿Ya? Fíjense pues lo que está diciendo, porque era lo que a veces pasa. Algo ocurrió y pasa mucho tiempo, si a veces ha pasado, que están viendo la noticia y tal vez al día siguiente encuentran la noticia y ya la distorsionan. A veces, ¿ya? Como aquellos juegos que han puesto de teléfono descompuesto, que en ese mismo momento mandan a dar una noticia de algo y lo hacen circular y llega ya diferente. Entonces viene y dice, falla la memoria y entra en errores en el relato. En la actualidad, muchos críticos afirman que el Nuevo Testamento fue escrito muchísimos años después de la vida terrenal de Jesucristo. Al afirmar esto, los críticos están tratando de decir que, Evelyn, que el Nuevo Testamento es más exacto, el Nuevo Testamento es menos exacto. Evelyn. Yo puse la B, según lo que afirman arriba. Sí. Cuando estamos, o sea, es por eso, porque es una lógica, o sea, no nos estamos yendo contra la lógica, ¿sí? Porque lo hemos vivido y lo sabemos. Ahí ese es el punto, se dan cuenta donde dicen, bueno, como humanos sí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Eso están diciendo. Muy bien. Dice, veamos primeramente el valor de los manuscritos históricos. Estos son documentos escritos de la antigüedad. A. El Nuevo Testamento fue escrito poco después de los episodios que describe, dice. Vamos a ver aquí. En la pregunta 7. No tenemos los documentos originales que los autores del Nuevo Testamento escribieron. Sin embargo, tenemos manuscritos que son copias muy tempranas de aquellos. Por eso lo hemos hablado y por eso tienen ustedes que aprenderlo, porque no vayan a aseverar ustedes nunca que lo que aquí tenemos escrito en la Biblia son de los manuscritos originales. Porque no. ¿Sí? Pero lo que se han encontrado son muchas copias, que las mismas copias en donde lo que han visto, copias, recuérdense, cuando se escribieron las cartas, por ejemplo, un ejemplo, no había imprenta. Las cartas se escribían a manos y las llevaban las mismas personas. Llevaba días, llegaba en esto, y esto era leído en todos y era llevado a todas las iglesias. Solo tengan eso presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían y se habían hecho copias. Esto es lo que han encontrado y es lo que tenemos aquí. Por eso dice, sin embargo, tenemos manuscritos que son copias muy tempranas de aquellos, o sea, de aquellos originales. Un fragmento de un papiro. El papiro era un tipo de papel utilizado en otros tiempos para escribir manuscritos. Entonces, un fragmento de un papiro de 3 versículos de Juan 18 se encontró en Egipto. Fíjense, en Egipto se encontró un fragmento de Juan 18. Ok. Miriam, ¿de qué pasaje de la Biblia es una copia entonces este fragmento? Miriam. Fíjese, doctora, que no logré entender esa pregunta. Te están preguntando lo mismo que te están escribiendo arriba. Por eso así se trata de la forma. ¿Qué fue lo que encontraron? Un fragmento. Entonces la pregunta es, ¿de qué pasaje de la Biblia era ese fragmento? Ahí te pusieron. ¿De qué evangelio?
Mire, sí, yo puse manuscritos, pero ahorita que usted leyó, me quedé así como confundida. Vamos a ver, de Juan, Exacto, de Juan. ¿Y qué capítulo? de Juan 18, Ok. Y la pregunta B, ¿dónde fue hallado? en Egipto. Fíjense, ok. Esto es importante saber. ¿Por qué de los lugares? Porque si ustedes se recuerdan de lo que... Vayan ustedes a Juan 18. Vamos a ver. Váyanse a Juan 18. Juan 18, si miran ustedes, dice arresto de Jesús. Aquí solo nos están diciendo que un fragmento, no nos están diciendo qué. El arresto de Jesús. Ustedes leyendo ahorita este Juan 18. ¿Dónde se llevó a cabo? En el Getsemaní. Ok. ¿En qué país? Nazaret. ¿O en qué ciudad? No, Nazaret ya no. ¿En qué ciudad? Galilea. Esa es la provincia arriba y no, ahí es donde está Nazaret. Jerusalén. Exactamente, en Jerusalén. Sale. ¿Ya? Ahora, si ven ustedes geográficamente en Jerusalén y viene y fue encontrado un fragmento en Egipto. O sea, ¿qué es lo que está viendo? Esto es parte de lo que se escribió y fue esto dado, por eso se llevó el Evangelio llevándose a cabo a todas las naciones. Recuérdense que eso fue del mandato que dio Cristo, de las cosas que se dejaron escritas y fueron llevadas a todo el mundo. A eso es lo que vemos nosotros, una evidencia externa, en donde, teniendo la Biblia, sabemos que de Juan 18 se trata de la vida de Jesús cuando fue su arresto, que fue en Jerusalén, y ahora este fragmento fue encontrado en Egipto. Sí, me van captando lo que voy, ¿sí? Así, aquí como que somos un poco de arqueólogos, pero en imaginación, para ver en eso, y por eso es que cuando uno dice, por esa razón les digo, es importante historia, geografía, cultura, porque entonces uno ya empieza a comprender y dice, sí es cierto en eso, y comprender en esto. Tenemos nosotros que ubicarnos en eso para una correcta interpretación, que es lo que hablamos de la hermenéutica. Entonces, pregunta 8. El Evangelio de Juan no fue escrito en Egipto. Sin embargo, las pruebas científicas señalan que este papiro data de antes del año 150 después de Cristo. Ahora bien, si una copia del Evangelio de Juan estaba circulando en Egipto en ese tiempo, recuerden que no había imprenta y que los viajes eran muy lentos. ¿No sugiere esto que el documento original tiene que haber sido escrito y conocido en su lugar de origen mucho antes de esa época? ¿Sí o no? Aida. Yo puse que sí. Exacto. O sea, mire pues, hay cosas por eso que tenemos, que por eso vamos a tener también una lógica, ¿ya? No es tampoco todo. Por eso les decía que volvemos a la hermenéutica. ¿Qué tenemos que entender? Lo natural, ¿ya? Se dan cuenta que eso es parte de la práctica, que ya se vuelve, y era lo que yo les decía, cuando ustedes ya primero van a estar repitiendo y viéndose ustedes las reglas, pero luego se vuelve parte de ustedes porque van a saber cómo interpretar, entender lo natural, entender lo literal, no salir del contexto, ¿sí? Entender lo que es la Israel y lo que es la iglesia. Esas son de las cosas que se vuelven. Entonces, porque hay una lógica. ¿Cómo va esto? No es una cosa de que Dios haya puesto como que fuera por arte de magia. Él no utiliza esas cosas. Lo que el hombre debe hacer en sus mismas facultades que Dios ha determinado, lo hace. Entonces, como tal, entonces vemos nosotros en esto como una evidencia externa. Pregunta 9.
Dejemos el Evangelio de Juan. Ahora consideremos el Nuevo Testamento en forma total. El Nuevo Testamento total. Para esto debemos tener en cuenta una segunda evidencia. Los manuscritos históricos relatan el sitio, la captura y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Un acontecimiento muy importante en la historia judía. Si los libros del Nuevo Testamento, casi todos escritos por autores judíos, se hubiera escrito después de esa fecha, se mencionaría la destrucción de Jerusalén, Judea. ¿Es probable o no es probable? ¿Es probable, puse yo? Exactamente. Ese acontecimiento como tal, la destrucción de Jerusalén. Es más, por eso, es que si ustedes leyeran, por ejemplo, Flavio Josefo, en donde habla de las antigüedades de los judíos, Flavio Josefo vivió en el tiempo de la destrucción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la destrucción se dio, es lo que quiero que miren, porque Flavio Josefo no era un creyente, ¿ya?, de Cristo, pero era un judío, historiador. Y lo que él relata es la historia, ¿ya? Y él la vivió. Entonces viene, o sea, hay evidencia de que Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general Tito, el general romano. Ok, entonces, por eso decía, es algo que si los manuscritos hubiesen sido escritos después de ese año, es muy probable que colocaran eso. ¿Por qué están dando esto? Y para que tomamos una lógica. Para entonces nosotros tener presente que todos los manuscritos, por lo general, tuvieron que ser escritos antes de, salvo, y es lo que tenemos que vamos a ver, el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis no relata historia. El libro de Apocalipsis, eso es lo que dice su nombre, revelación. Y él está escribiendo lo que Dios le reveló y se lo dijo desde el capítulo 1. Escribe lo que ves y oís. ¿Ya? Él no está relatando nada de historia de lo que ha pasado. Por eso es de que, porque el último, y cuando uno sabe la historia, el último apóstol en morir es Juan. Y Juan sí muere alrededor de 90 años. Si no es que no me recuerdo bien, pero fue de manera. ¿Ok? Entonces, pregunta 10. El sitio, la captura y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo no se menciona en el Nuevo Testamento como un hecho, aunque Jesús lo había profetizado en Mateo 23:39. Por favor, Rosario. Muy bien, ahora te lo leo. 23:39. Luego 23:39. Dice, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí me escucharon? Sí, solo estoy viendo, sí, 23. Porque sí dice 23:39. Yo me estaba recordando. Vamos a ver. Quiero ver aquí la pregunta que dice. Sí, esa es la cita que estás leyendo. Entonces dice, ¿qué sugiere esto acerca de cuándo fueron escritos los libros del Nuevo Testamento? ¿Antes de la captura de Jerusalén o después de la captura de Jerusalén? Después de la captura. A ver. ¿Por qué después de la captura? Porque cuando
fue destruido Jerusalén, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Por eso, entonces si miras aquí, estás leyendo donde dice Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Ese es el título que tienes arriba del 37, ¿sí? ¿Me estás hablando de qué? ¿De quién Del estás? 23, de Mateo 23. Es que aquí, cuando les están hablando, dice, el sitio, la captura y la destrucción. Sí, por eso, termina. Lamento de Jesús sobre Jerusalén, dice. Va, por eso. La pregunta 10 dice, el sitio, la captura y la destrucción de Jerusalén, nosotros ya sabemos porque eso quedó asentado en la historia, que fue en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Nosotros estamos, y lo sabemos, que eso no está escrito en la Biblia. Pero vemos nosotros, y era lo que aquí estaba, nos pone, no se menciona, pero Jesús lo había profetizado. Jesús dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, cuando, eso es una profecía. Por eso. Pero cuando Jesús dice estas palabras, ya, cuando dice estas palabras, esto sugiere que fueron escritos antes de la captura de Jerusalén o después de la captura de Jerusalén. Las palabras de Jesús fueron antes. Exactamente, es lo que estamos hablando en relación a eso. Cuando tú lees más adelante, por ejemplo, por eso, cuando tú lees, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 24, ¿qué dice? Versículo 2, 24 de Mateo. Exacto. Ya te digo qué dice. Mateo 2, 24 dice... Vamos a ver. Aquí está. Dice... Tengo el 23, pero el 24 no sabe. 23... 2.24. 2.24. 24.2. No, 24.2 y ahí estaba cerca en el 23.39. Ahora en el 24.2. Ok, aquí está. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok. Ahí vemos, lo dijo Jesús. Cuando vemos que les estaba enseñando, estaba en monte y vio toda Jerusalén. Ajá. Por eso le preguntaron a Jesús cuándo iba a ocurrir. Jesús no les dijo cuándo, pero hizo una profecía sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén. Cuando esa profecía, ¿cuándo se cumplió? Se cumplió cuando destruyeron Jerusalén. ¿Cuándo? Antes del año 70 después de Cristo. Antes no, en el año 70, porque es la fecha que tenemos. En el año 70 después de Cristo, vemos nosotros vemos nosotros lo que fue profetizado y se cumplió. Por eso es lo que estamos nosotros ubicando, por esto, lo que estamos diciendo, que los manuscritos, estos que se tienen por la Biblia, todo esto, ¿cuándo fue escrita? ¿Alrededor de qué fechas? Y estamos hablando que casi todos tuvieron que haberse escrito alrededor antes del año 70, porque si hubiesen sido escritos después del año 70, este acontecimiento de la destrucción de Jerusalén, hablando de que la mayoría, Pedro, Pablo, siendo judíos, se hubiesen mencionado de lo que pasó en Jerusalén. Ustedes leen en el libro de los Hechos y leen la historia de la iglesia, y la historia de la iglesia es lo que ocurrió. Se dan cuenta que cuando fue profetizado una hambruna y ocurrió, ahí Pablo, estando en Corintio, llega a recoger ofrenda para mandar ayuda a la iglesia. Pero esa hambruna que vino no fue de inmediato, porque al leer ustedes la historia ven que al principio la misma iglesia que estaba creciendo, ¿qué era lo que hacía? Vendían sus bienes y lo traían a los apóstoles para que no hubiera ningún necesitado. Pero
pero llega el momento en que empieza a haber necesidad. ¿Ya? Todo esto es para nosotros ubicarnos en la historia cuando fue escrito y poder ver nosotros, de verdad, la evidencia de esta escritura en la que creemos. Hasta eso Dios nos muestra y permite ciertas cosas para nosotros evidenciarlas porque estamos viendo el por qué las creemos. Claro que es fe, le creemos en Dios, pero hasta en este punto también podemos nosotros ver que hay hasta evidencias externas que demuestran la veracidad de la misma. ¿Sí? Ok. Entonces en la 10, el inciso A fueron escritos antes de la captura de Jerusalén. Y el B, en este caso, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 70 después de Cristo. Pregunta 11. Hasta aquí hemos considerado las dos evidencias externas, siguientes que muestran que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos poco después de ocurrido los sucesos que describen el fragmento de papiro y el sitio de Jerusalén, que no se menciona en el Nuevo Testamento. Escribe el nombre completo de la evidencia anterior. A. Que muestra que el Evangelio de Juan debe haber circulado en la iglesia mucho antes del año 150 después de Cristo, ¿no? Estás en la pregunta 11, ¿verdad? Ajá. La 11. Por eso, con las dos evidencias externas, el fragmento de papiro y el sitio de Jerusalén, ¿cuál es el que muestra que el Evangelio de Juan debe haber circulado en la iglesia mucho antes del año 150? Yo puse el fragmento de papiro de Juan. Exactamente. Y B, ¿cuál es el que muestra que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento deben haber sido escritos antes del año 70 después de Cristo? El sitio de Jerusalén, que se menciona en el Nuevo Testamento. Exactamente, permítanme. No tenemos perros, pero miren ahí a los bebés. Yo pensé que había aparecido hoy. No, hoy ya no apareció. El número que estaba para que no se lo pueda bajar. Perdón, pero... Bueno, ahora, no equivoquen mi mente, para que no se me vayan a equivocar. Cuando estamos hablando del fragmento de papiro, acuérdense que ya lo hemos hablado, no se trata de originales. O sea, es un fragmento de manuscrito. Estamos hablando ya para ese momento. O sea, cuando se escribe, no se escribe en Egipto, porque estamos hablando de Juan, el Evangelio de Juan, de los que vivieron. Y que estamos hablando que si encuentran el fragmento de ese capítulo en relación a que si hubiese sido, por eso, después del año 70, en el Evangelio de Juan, o sea, hubiesen escrito esa destrucción de lo que pasó. Entonces, los originales como tal no están, pero encontraron un manuscrito, que son copias. Por lo tanto, vemos nosotros como tal, son copias y no encuentran en ellos de esa dicha destrucción, sino fueron las mismas copias que después se copiaron para llevar el Evangelio. Por eso es que no equivoquen original con las copias, originales no hay. Lo que encontraron en las cuevas de Qumran son manuscritos, son copias también, no hay originales, no los hay. Eso sí, por favor, bien establecido. Entonces, en la pregunta 12, el hecho de que la destrucción de Jerusalén no se menciona en el Nuevo Testamento indica poderosamente que los libros fueron escritos mucho antes del año 70 después de Cristo. Es como que dijéramos hoy en la historia sobre las Torres Gemelas, de cosas que viene y la historia cuando queremos encontrar. ¿Ustedes creen que muchos dentro de los libros de la historia no van a relatar lo que pasó en las Torres Gemelas? O lo que estamos viendo de las guerras que estamos viendo.
Eso queda plasmado en la historia. De aquí a 100 años. Si es que llega a la Tierra 100 años más, no sabemos, pero poniendo en eso, o sea, estamos hablando de que sucesos importantes que estamos viendo, cómo no se van a escribir. Por eso es lo que estamos viendo. Si estas cartas que vienen y las escriben judíos, sabiendo que en Jerusalén, recuerden que en Jerusalén, ¿qué era lo que tenían? El templo. El templo, no olvidando que no se trata del templo de Salomón, hasta en eso nos ubicamos en la historia. Es el templo que había reconstruido Zorobabel y que Herodes el Grande lo reformó durante 46 años. Que el que fue destruido era ese templo. Y como tal, hasta nosotros hoy ya sabemos y lo hemos dicho, ¿qué es lo que queda de ese templo? Lo que vemos en las noticias ahí en Jerusalén, el muro de los lamentos. Era una parte que quedó del templo. Entonces, si reconocen que el muro de los lamentos era parte de ese templo, o sea, la historia sabe de esa destrucción que tuvo Jerusalén. ¿Cómo no iba a estar plasmado? Pero no lo está. Entonces, ¿qué significa? Que no lo vieron. No lo vio ni Pedro, no lo vio ni Pablo, ¿ya? Murieron antes de la destrucción. ¿Sí estamos bien ahí? Observamos, ok. Durante los 40 años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesús, y algunos en un periodo mucho menor, de modo que cuando fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, podría haber habido personas todavía vivas que habían estado presentes en los sucesos de la vida de Jesús que se describen en los evangelios. Irma. O sea, estamos hablando, por eso. Jesús murió para una lógica, sí, por eso es lo que les digo, porque aquí solo hay dos respuestas, sí o no, pero usemos así la lógica. Hemos hablado que después de Cristo se habla a partir de su nacimiento. No existe el año cero, pero se toma como año cero a partir del nacimiento de Jesús. Jesús murió alrededor de los 33 años. ¿Sí? 33 años. Aquí después cuando uno va profundizando, aquí hasta el calendario tiene un desfase de 4 años, pero pónganle ahorita solo así, 33 años. El templo y Jerusalén fue destruido en el año 70. O sea que después de la muerte de Jesús, ¿cuántos años pasaron para poder haber sido destruido Jerusalén? 33. Sí, sería 33 menos 70. Alrededor estamos hablando como 37 años. Por eso es que aquí se les está colocando en la hoja, dice, durante los 40 años que siguieron a la muerte. Ustedes me dirán, pero no estamos diciendo 37. Por eso les digo alrededor. ¿Qué? Porque cuando se hace bien y se tiene dentro de los estudios, hay 4 años hacia atrás, pero primero comprendamos en forma general, ¿ya? Entonces viene, por eso dice, durante los 40 años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesús, y algunos en un periodo mucho menor, de modo que cuando fueron escritos los libros que estamos hablando, que estos libros tuvieron que haber sido escritos antes, permítanme un momentito. Estamos hablando entonces que los libros fueron escritos antes del año 70, ahora entonces viene la pregunta es, ¿podría haber habido personas todavía vivas que habían estado presentes en los sucesos de la vida de Jesús que se describen en los evangelios? ¿Sí o no? Irma, ¿qué contestó? Por lógica. ¿No? ¿Y las demás están de acuerdo? Sí, yo puse sí. Ajá. Yo puse sí. Entonces la respuesta es sí. Pero la cosa es, ese es el punto, o sea, como solo había dos, o sea, pero el punto es llegar a comprender. Estamos hablando que entonces cuando se escribieron esos libros, después de que Jesús, no se escribieron antes de que Jesús muriera, se escribieron después, ¿ya? Entonces,
se escribieron después, es en un lapso de casi 40 años. 40 años. Sí. Hagan de cuentas, ¿ok? Pudieron haber ido personas que tenían 70 años. Hoy vemos gente que tienen 80 años, o sea, salvo que las hayan matado. Como vemos nosotros que, por ejemplo, Esteban murió joven. Sí. Cuando uno mira dentro de la vida de Pablo muere alrededor del año 60. No del año 6. Pablo tendría alrededor de más o menos esa edad. Pero, o sea, estamos hablando de eso porque vemos que ellos, al escribirlo, o sea, podían haber habido personas vivas. Hasta en eso es importante, o sea, las probabilidades sí, no estamos diciendo que todas, pero sí hay probabilidades. ¿Por qué es ese pensamiento? Pregunta 13. El hecho de que personas que presenciaron los sucesos descritos en el Nuevo Testamento todavía vivían cuando fueron escritos es muy importante. Si hubieran mencionado algo que no fuera cierto, ¿qué hubiera ocurrido? Miriam, nadie se hubiera enterado de la falsedad, o mucha gente se hubiera enterado de la falsedad. Yo puse que mucha gente se hubiera enterado de la falsedad. Exactamente. Claro que por eso les digo, tenemos que pensar hacia atrás, porque hoy, el mundo de hoy, sabemos que es tan rápido y todo lo viraliza, que en un 2x3 ya se están sabiendo, y si algo dicen y se saben que no se quedan callados. Pero eso es parte de que así es la naturaleza humana. Pero para en esa época también las cosas eran más lentas, pero también, por eso yo les decía, ustedes leen en los evangelios de Mateo que, por ejemplo, Jesús empezó su ministerio, hizo muchos milagros, y ¿qué dice ahí? Que su fama había recorrido hasta Siria, Tiro y Sidón, que estaba fuera de Palestina, y no tenían teléfono, no tenían televisión, no tenían radio, y la fama llegaba. O sea, si vemos que la habilidad, o sea, se transmitía. Entonces, pregunta 14. Un buen ejemplo de esto se menciona en 1 Corintios 15. Leámoslo, por favor, Judy, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok. El versículo 4 habla de uno de los sucesos más importantes que se describen en el Nuevo Testamento. Tiene su Biblia abierta, dice. ¿Y cuál es, Yuri? ¿Cuál es ese suceso? La resurrección de Cristo al tercer día. Exactamente, la resurrección. Eso es lo que dice aquí el versículo 4 de 1 Corintios 15. Ok. Pregunta 15. Muchos estudiosos piensan que Pablo escribió su primera carta a los cristianos en 1 Corintios, entre los años 52 y 55 después de Cristo. Solo unos 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Haciendo por eso, si muere en el año de 33 poniéndoles alrededor y piensan que fue en el 55, por ejemplo, estaríamos hablando alrededor de esa época. Entonces, ¿a cuántas personas se apareció Jesús después de su resurrección de acuerdo a 1 Corintios 15:6? Evelyn, ¿qué dice? Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Okay. Más de Entonces, 500. Exactamente. Sí. ¿Cuántos de ellos todavía vivían cuando Pablo escribió de acuerdo a este mismo, Evelyn? A este mismo versículo. Yo puse muchos viven aún. Ok, aquí dice, todas ellas, la mayoría de ellas o solamente alguna de ellas, era lo que tenías que marcar. Perdón, ¿qué pregunta es? Es que se me Estamos en la pregunta 15. Ah, sí, perdón, es cierto. Voy a ampliarlo.
Todas ellas. No. Todas, no, ahí no dice que a todas. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas de ellas todavía vivían? La mayoría de Ah, ellas. Exactamente, la mayoría de ellas. Estamos hablando que Pablo está evidenciando de la resurrección para ese momento. Por eso estamos diciendo, el libro de Corintios alrededor del 52-55 después de Cristo. Pablo está escribiendo la carta para los corintios y les está diciendo de la resurrección, y el versículo 6, Pablo está diciendo que muchos de los que a Jesús, cuando él resucitó, que se le apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría estaban vivas. Ahí es donde estamos viendo esa evidencia, ¿ya? De modo, pregunta 16, que si Pablo hubiera escrito algo que no fuera cierto, unos 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué hubiera ocurrido? Nadie se hubiera enterado que era falso, mucha gente se hubiera enterado que era falso, o muy poca gente se hubiera enterado que era falso. Mami, ¿cuál pusiste? La B. Mucha gente se enteraba que era falso. Exactamente. 17. Primera de Corintios es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que se han escrito, pero la totalidad del Nuevo Testamento fue escrito durante los 40 años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesús, de modo que el mismo argumento tiene valor para ellos. Entonces, ¿por qué hubiera sido difícil para los autores del Nuevo Testamento introducir errores en sus libros? Rosario. Pregunta 17. Tu micrófono. Rosario, tu micrófono está apagado. Aquí dice, ¿por qué? Sí, ¿por qué hubiera sido difícil para los autores del Nuevo Testamento introducir errores en su libro? Agarrando el argumento que así como pasó en Corintios, que también son para todos los demás libros, porque los libros fueron escritos alrededor de 40 años después. O sea, la probabilidad de que hubiesen personas vivas, ¿existía o no? Sí existía, sí. Entonces, ahí está. ¿Por qué hubiera sido difícil? Porque... muchas personas sí, habrían presenciado estos sucesos, todavía vivían cuando lo escribieron, y si hubieran enterado errores, y si hubieran entrado. Si hubieran pues, entrado. Y si hubieran entrado. No es enterado que era falso, ¿no? Por eso. Y si hubieran entrado errores, se hubieran enterado de que era falso. Exactamente, se hubieran enterado. O sea, si se dan cuenta aquí, ese argumento, o sea, hay una lógica, ¿ya? También en eso no nos vamos a ir, por eso les digo, hay cosas que son lógicas que Dios no quiere que nosotros perdamos dentro de la lógica coherente también que tenemos. Aunque hay unas cosas que para comprender a Dios no es que lo vamos a comprender a Dios en una lógica humana. Pero aquí no estamos hablando de comprender a Dios. Aquí estamos dando cuenta de la evidencia de qué se trata y que hay una lógica, que Dios no está fuera de ella, colocándola para evidenciar de qué se trata de un libro en donde, a pesar de, vemos nosotros la evidencia de esa unidad y de qué se trata, mostrándonos las evidencias externas e internas que vamos a ver. Bueno, me voy a quedar hasta ahí, porque así van despacito en esto con las evidencias. ¿Algo que quieran comentar o preguntar? Bueno, entonces, chicas, ha sido un gusto poderles ver. Espero que su descanso lo aprovechen bien, no solo en su cuerpo, sino siguiendo estudiando. Ahí les mandé hermenéutica a petición de Rosario, que quiere seguir estudiando, o sea,
rediman bien el tiempo, está bien, o sea, está bien que quieran descansar y buscar su cuerpo, pero es cuando más tiempo pueden tener de buscar del Señor. Nos miramos de hoy en 8, solo para las que son del jueves, en las células saben que no va a haber, y el viernes el estudio de Corintios tampoco tenemos hasta el próximo viernes. ¿Okay? Ni célula familiar tampoco, las que son del viernes en la noche. Entonces, de verdad ha sido un placer, espero verlas de nuevo el lunes para seguir retomando con hermenéutica, y vamos a pedirle favor a Judy que tome las peticiones y nos despida, por favor. Con mucho gusto. Claro que sí. Si tienen alguna petición, mis hermanos, ahí, para que soliciten. Sí, Irma. Sí, fíjense que me siento un poquito malita. No sé si me cayó mal el cambio de clima, que allá estaba muy caliente y cuando vine para acá estaba nevando y ando con dolor de garganta, me duelen mis piernas y a lo mejor gripe me va a dar, pero no sé. Por favor. Muy bien, claro que sí. Gracias. Vilmita. Yo sigo pidiendo por el esposo, ¿verdad? Sigo pidiendo para que Dios tenga misericordia y que nos dé a nosotros, pues, ante todo, no paciencia, sino que que pidiéndole pongamos su misericordia para él, ¿verdad? Y como en la palabra está que debemos de pedir oración unas con otras, pues yo todas las veces que puedo, sé que y agradezco de verdad bastante a los grupos que lo tienen en oración, ¿verdad? Porque ahí sí que nuestras oraciones tienen que ser con ruego y todo, ¿verdad? Y por eso pues les pido por favor que sigamos orando por eso. Mucho gusto, Vilmita, con mucho gusto seguiremos orando por Carlitos. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanos, alguien más? Otra cosa quería decirles que también gracias por la misericordia de Dios, que que llegamos a Guatemala, vimos cosas feas, pero regresamos con bien. Que Dios tuvo misericordia de nosotros. Muy bien, claro que Gracias. sí. Claro que sí, con mucho gusto, Irma. Entonces vamos a pedirle al Señor. Vamos a orar, hermanas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos acercamos al trono de la gracia, sabiendo que recibiremos el oportuno socorro y tu misericordia, Padre. Señor, te damos gracias por el privilegio y la bendición que nos da, Señor, de poder haber estudiado, Señor, el libro, Señor, la teología, Padre, de Mateo, Señor, que ahí está escritas varias de las profecías, Señor, que tú tienes escritas ahí, Padre. Gracias por la vida de Brenda, Señor. Te ruego que la sigas ayudando, bendiciendo, Señor, y dándole, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre bueno y amado, en esta tarde también te damos gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, venir ante tu presencia y rogarte, pedirte, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor. Irma tiene una petición, Señor, de su salud, Padre. Tú conoces, Señor, el cuerpo de ella y sé, Padre bueno y amado, que tú tienes, Señor, el medicamento, Señor, para poder que ella pueda ir al médico, Señor. Y también sabemos, Señor, que tú eres el médico de médicos, Señor. Pero sabemos, Señor, que debemos de recurrir a los médicos también, Padre, porque, Señor, tú los dejaste, Señor, tú les diste la sabiduría y ellos estudiaron también, Padre. Te ruego, Señor, que pases tu mano sanadora, que el medicamento que le dé el médico, Señor, sea el adecuado, Señor, y que ella, Señor, sea sana muy pronto, Señor. También en esta tarde, Señor, tarde-noche, venimos a pedirte y
Irma también tiene el agradecimiento que vino a Guatemala. Y a pesar de lo que pasó, Señor, no sabemos qué fue lo que pasó, pero tú sí lo sabes, Señor, los inconvenientes que hubieron. Padre, los guardaste, los protegiste y tu misericordia estuvo ahí presente, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú, en tu amor infinito, Señor, tu misericordia, Señor, se los guardó y protegió y los llevó y los trajo con bien a su hogar, Señor. Padre, también en esta tarde, Señor, especialmente venimos a suplicarte, Señor, por la vida de Carlitos. La misericordia, Señor, te pedimos para él, para su familia, Señor. Sabiendo, Padre, que tú tienes escrito en tu palabra, Señor, dice que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración, con ruego, Señor. Y hoy te suplicamos, Señor, que tú, Señor, tengas a bien, Padre bueno y amado, conforme a tu voluntad, Señor. Y que demos gracias, Señor, por todo, Padre bendito también, Señor. Que guardes y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus pensamientos y sus corazones de la familia, Señor. Por favor, Padre, yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, Padre. Misericordia pedimos, Señor. Sabemos que tú eres soberano, Señor, y que tú tienes, Señor, el control de todo, Señor, pero te pedimos misericordia, Señor. Y tú sabes, Señor, que todos pedimos, Señor, y estamos pidiendo por la salud de Carlitos, pero tú sabes y conoces, Señor, lo que es mejor para cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tengas a bien, Padre bendito, escuchar nuestras peticiones, Señor, y hacer tu santa voluntad. Señor, en esta noche, Señor, yo te doy muchísimas gracias, Padre, porque sé que has inclinado tu oído santo para escuchar nuestro clamor, Señor. Sé, Señor, que tú tienes, Señor, palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Padre bueno y amado, sé que tú eres maravilloso con nosotros, Señor, y que has escuchado las peticiones, Señor, y tú tienes todo en tus preciosas manos, Señor. También te ruego, Señor, por la vida de Vilmita, la esposa de Carlitos, Señor, por la familia, por sus hijos, por todo, Señor, porque sabemos, Señor, que somos una familia en Cristo, Señor, y que todos estamos pidiéndote, Señor, misericordia, y te estamos pidiendo por él, Señor, y por la familia, para que sus corazones sean guardados en ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor, que sean guardados, Padre, y sus pensamientos también, Señor. Y que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en ti, que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, que tú eres nuestro Rafa, Señor. Gracias te doy en esta noche porque nos has permitido llegar ante tu presencia y rogarte, suplicarte y decirte gracias, Señor. Gracias porque has escuchado. Gracias porque tú tienes, Señor, todo en tus preciosas manos, Señor. Bendito, alabado y santificado sea tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice y todo mi ser, Señor, bendice tu santo nombre y no olvida ninguno de tus beneficios. Padre, bendito y alabado seas hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias. Bueno, damas, entonces que Dios me los bendiga, que descansen.